deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira, mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella. Hola, bienvenidos a una edición más de su programa Deja tu huella. En esta ocasión compartiremos con ustedes en la sección Estamos a tiempo de superar el duelo para seguir adelante. No podemos negar que en Honduras y en el mundo entero hay miles de familias destrozadas por el dolor de haber sufrido la pérdida, ya sea trágica o por muerte natural, de un ser querido. Y ante esta situación devastadora, creemos conveniente hablar de cómo superar ese proceso de duelo. Antes de entrar en materia, le consultamos a la psicóloga clínica Judith García, especialista en intervención en crisis y voluntaria del Teléfono de la Esperanza, sobre qué significa el duelo en una persona. En este momento hay infinidad de familias en todo el mundo que han perdido un ser querido, ya sea un hijo, un esposo, una madre, un padre, un hermano o simplemente un amigo muy cercano. Y cuando a esta pérdida física ha sido trágica, violenta, repentina o simplemente inesperada, es un proceso de duelo lento y difícil de superar. Fíjate que hablar de duelo estamos hablando de pérdida, ¿no? La persona ha vivido una experiencia donde ha perdido la presencia física de un ser querido, aunque el duelo podríamos centrarlo en pérdidas de relaciones, pérdidas de pareja, de amistades, de trabajo. Sin embargo, vamos a centrarnos en el duelo de pérdidas de seres queridos. Entonces, el duelo es la experiencia dolorosa que puede vivir una persona ante la pérdida de su ser querido y la vivencia de una serie de etapas, una serie de sentimientos, una serie de experiencias que van marcando y van delimitando su sentido de afrontar la vida. Ciertamente a veces se confunde el duelo con luto y podríamos diferenciar, ¿no? El duelo por una parte es el sentimiento profundo ante el dolor causado por la pérdida de un ser querido. Y el luto es la manifestación externa de ese duelo, que generalmente el luto se expresa con ciertos símbolos, los entierros, actos que la persona hace para poder cerrar el ciclo de vida de ese ser querido y poder decir un adiós al momento de la partida. ¿Y qué hacer para superar el duelo y reintegrarnos a la vida familiar, laboral, social, aún eclesiástica? Fíjate que es bien importante que las personas que nos escuchan, ya sea personas que están viviendo la pérdida de un ser querido o personas que están acompañando a un doliente, el poder comprender que el duelo es un proceso. El duelo es un proceso que lleva un tiempo y que tiene una serie de etapas, una serie de momentos que la persona va a vivir y que por lo tanto han de comprender que en algún momento determinado, ante la pérdida del ser querido, lo que más voy a desear es quererme alejar de las personas, de los entornos, de mis actividades cotidianas. Por lo tanto, uno, reconocer que es un proceso.
Reconocer que va a ser normal los sentimientos de pérdida que voy a tener, que la tristeza, la depresión va a acompañarme y va a ser un compañero de viaje por mucho tiempo, y que en la medida que ese dolor yo lo vaya compartiendo, lo vaya elaborando, lo vaya vivenciando, no me lo reprima, en esa medida voy a quedar listo para poder volver a salir al encuentro de las personas, porque cuando hay una pérdida de un ser querido me comienzo a alejar. Me alejo de los amigos, me alejo de las actividades que hacía, ya no voy a fiesta, ya no disfruto. Y a veces los que no tenemos la pérdida, lo que miramos es ¿por qué te alejas? Si deberías de estar cerca, pero es que se aleja porque le duele. Y cree que si va a fiestas, por ejemplo, le está siendo infiel a su ser querido, le está fallando. Entonces es comprender que cuando tenga los sentimientos acomodados, por decir algo, ha llegado el momento de comenzarme a integrar. Me integraré de nuevo a actividades, buscaré de nuevo experiencias, pero entenderé que es un proceso. A algunos le llevará 6 meses, a algunos le llevará 1 año, a otros le llevará 2 años. Cada uno tendrá un proceso y un momento para poderlo vivir. ¿Y cuáles son las etapas del duelo y cómo manejarlo? El duelo, partiremos que son varias etapas y todas las etapas son dolorosas. No podemos decir que una etapa es menos o más dolorosa que otra. Podríamos hablar, es una duración entre 6 meses y 1 año y medio. La primera etapa que se vive es el estado de shock emocional. Yo no lo puedo creer, no lo puedo entender por qué a mí me está pasando la pérdida de este ser querido. Claro, no es lo mismo un duelo si mi ser querido viene de una enfermedad terminal, donde yo he estado preparándome para recibir la muerte, pero si la muerte es inesperada, la muerte no estaba contemplada en mis planes inmediatos, esas etapas me van a impactar más. Entonces el estado del shock es el estado inicial que va a durar las primeras horas, donde la persona no puede creer lo que le está pasando. Pasadas las primeras horas de la pérdida viene la etapa de la negación. Y es una etapa que puede durar 1 semana, unos días, donde la persona niega lo que está sucediendo, pese a que ya pasó el entierro, pese a que hubo una velatoria, pese a que han habido días de actividades religiosas que se han dado para poder enfrentar el dolor, la persona sigue escuchando a su ser querido, pareciera que está presente, pareciera que está en casa. Eso forma parte de la etapa de negación. No lo acepto y creo que mi ser querido sigue estando conmigo. Hay una tercera etapa, que es la etapa de la depresión, que es donde invade profundamente la emoción de la tristeza o el sentimiento de la tristeza. Hay muchas personas que le tienen miedo a la etapa de la depresión y a mí me gusta mucho aclararles o explicarles a las personas que han perdido seres queridos que no es lo mismo una depresión por una situación que no he afrontado o porque tengo problemas orgánicos que una depresión por la pérdida de un ser querido. Es una pena lo que voy a experimentar, una tristeza profunda, donde voy a echar en falta no solo a la persona, sino las experiencias, la presencia, los proyectos de vida. Si era mi pareja, echaré en falta a la pareja. Si era un hijo, aparte del hijo, echo en falta los proyectos que tenía con ese hijo, sus sueños. Y esa tristeza puede durar un periodo de 3 meses, 4 meses, 5 meses, dependerá. Dependerá de la capacidad de afrontamiento que tiene cada persona. Hay algunas personas que su capacidad de afrontamiento es tan alta que la enfrentan rápidamente. Pero la depresión va a pasar porque es parte del proceso. Pasada la depresión se van a activar sentimientos de rabia, rabia con Dios, rabia con un doctor si fue negligencia médica, rabia con la persona misma que murió por si fue que no se cuidó, rabia con la persona que causó la muerte si fue una muerte violenta. Va a experimentar una serie de sentimientos de rabia y esa rabia es normal. Y a veces las personas nos dicen que la rabia es mala y la rabia es un proceso normal para elaborar la pérdida. Pasada la rabia viene la siguiente etapa, que son sentimientos de culpa, culpa por no haber hecho todo lo necesario por ese ser querido cuando estaba en vida, culpa porque a veces muere el ser querido y teníamos una relación conflictiva, culpa porque no evité la muerte, en fin, sentimientos de culpa que a veces no están en mis manos lo que pudo haber evitado esa muerte. Pasada la culpa, que eso ya estamos hablando, un periodo casi de 1 año, viene la última etapa, que es la aceptación. Es decir, tengo que vivir la tristeza, tengo que vivir la rabia, tengo que vivir la culpa, tengo que vivir esos sentimientos profundos para llegar a un momento en aceptar.
Pese a que me duele, he de aceptar que ese ser querido ya no está a mi lado, ya no forma parte de mi vida y que siempre formará parte de mi existencia porque un día estuvo, hasta llegar a la última etapa, que es el cierre del proceso del duelo, como le llama Jorge Bucay. Termino de transitar el camino de las lágrimas, que es lo que caracteriza el dolor. De estas etapas, ¿cuáles son las más difíciles de superar y por qué? Yo creo que todas son difíciles y creo que todas son superables. Lo que me parece es que no nos han educado en el tema duelo y muchas veces nos han hecho creer que el duelo es algo que no se puede afrontar. Podría ser que la etapa más invasiva, no tanto difícil, sino la más invasiva es la de la depresión. Porque la de la depresión trae consigo una serie de sentimientos, una serie de sensaciones, la persona comienza a sentirse vacía, pierde la motivación, pierde el interés, se comienza a alejar, comienza a renegar de Dios, se aleja de todo mundo y se comienza a enfrentar a la soledad. Y puede ser que eso es lo que hace la etapa mucho más difícil de afrontar. Sin embargo, todas son difíciles. La depresión es el momento donde yo tengo que ser sincero y preguntarme, si no puedo solo, busco ayuda. Si yo puedo sola, puedo caminar, enfrentar este camino de dolor, que es una pérdida, pero que tiene una solución y una meta donde llegar, que es el poder decirle adiós a mi ser querido. Vamos a una pausa comercial, regresamos en unos instantes. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Doctora, nos gustaría saber por qué el duelo es diferente en cada persona y qué influye en una persona para que el duelo sea diferente. Ciertamente podríamos partir de un hecho que la muerte es un proceso natural, pese a que eso lo vemos en biología, desde que estamos a temprana edad, donde nos dicen que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. En el fondo nunca estamos preparadas para la muerte. Siempre la muerte va a impactar fuertemente la vida del ser humano. Sin embargo, yo te decía al inicio que el tipo de muerte marca mucho la forma de elaborar el duelo. Si es una muerte esperada, aunque no estoy preparado para dejar ir, pero estoy esperándolo, mi ser querido sufrió mucho, mi ser querido ha vivido una enfermedad terminal, eso quiera sí o no, al ver que muere, aunque me duele, sé que hay una tranquilidad para ese ser querido. Sin embargo, cuando la muerte es trágica, como está sucediendo mucho en la actualidad, en el teléfono de la esperanza, recibimos mucha llamada de personas sufriendo por la muerte porque se mató a su hijo, le mataron a su hijo, perdió a su ser querido por un accidente, lo acribillaron fruto de la violencia. Entonces, quiera sí o no, aunque yo sé que la muerte iba a llegar en algún momento, no estaba preparado para ver partir a mi ser querido de esa manera, para ver partir a mi ser querido de esa forma. Desde ahí ya hay una pauta de diferencia, es decir, el tipo de muerte va a influir en el tipo de duelo que voy a elaborar. Quiere decir que si no estaba preparado y fue una muerte muy trágica, el periodo, esas etapas que venía mencionando van a ser las mismas, pero puede ser que el dolor sea más intenso, o puede ser que la duración entre etapa y etapa sea más larga. Puede ser que a la persona le cueste salir de la etapa de la negación, porque no lo puede creer. La pérdida es muy invasiva, la pérdida fue muy dolorosa, entonces eso lo retrasa. Hay otro elemento, Tesla, que es importante también tenerlo en cuenta, que es la capacidad de afrontamiento. No todas las personas afrontamos el dolor de la misma manera. Hay algunas personas que desde la infancia se les ha preparado para afrontar la dificultad, que cuando viene la pérdida no es que no me duela, es que me dieron herramientas, inteligencia emocional, capacidad de afrontar, y eso me permite recepcionarlo mejor.
Sin embargo, la historia no es así para todas las personas. La mayoría de las personas no nos han desarrollado capacidad de afrontamiento para el dolor. Y claro, no tengo las herramientas de afrontarlo y el dolor me impacta y fácilmente me puedo hundir. Y en ese proceso, ¿qué actitudes son consideradas erróneas y no ayudan en el proceso de duelo? Aquí en actitudes erróneas es un tema fundamental y como organización, como Teléfono de la Esperanza, nos preocupamos mucho por educar al que sufre por la pérdida y a los familiares o amigos. Ambas partes pueden tener actitudes equivocadas. Vamos a ver las que afectan más y son las de los amigos y los familiares. ¿Qué actitudes erróneas podemos nosotros como espectadores desarrollar? Actitudes como dar consejos y decirle que no llore, que ya se le va a pasar. Yo no le puedo decir a alguien que ya le va a pasar, porque yo no estoy metida en su mundo emocional. Comentarle a un ser querido, lo quiero tanto que no quiero que sufra, que le pido que ya no piense en la muerte, que olvide ese sentimiento de dolor, que lo comprendo y no, o sea, yo te puedo querer, pero tú nunca vas a comprender la magnitud del dolor que yo estoy sintiendo por la pérdida de este ser querido. Entonces, a veces cometemos, en buena fe, cometemos muchos errores. Personas, por ejemplo, que en la etapa del luto o del shock se les da medicamentos para controlarla. Tengo que dejar que viva los sentimientos, porque los sentimientos que yo no viva hoy, en algún momento de este proceso los voy a vivir, pero magnificados, porque tenían que haber salido tal cual los estaba viviendo en el momento de la pérdida. Si me los congelaron, eso se va a ir congelando, pero en el mes 3 me van a salir sentimientos del día 1. Eso le llamamos el duelo se va complicando, las sensaciones o el mundo emocional se va complicando. Entonces a veces cometemos errores para que las personas no hablen del ser querido, a veces no hablamos del ser querido, ocultamos que murió, evitamos el tema. Porque es que tengo la idea equivocada que si hablo del tema te voy a hacer sufrir más. Esos son los errores tremendos que como seres queridos, como amigos podemos cometer. El doliente comete otros errores, se reprime las emociones, las guarda, no llora, no las expresa, se refugia en el alcohol muchas veces como un medio para evadir el sentimiento de dolor, se refugia en el trabajo y lo que hago cuando me refugio en el alcohol o en el trabajo, hago el mismo efecto, congelo la emoción. Entonces la emoción queda congelada y esa emoción me va acompañando, aunque yo aparentemente no la estoy tomando en cuenta y llega un momento en que estallo. Y son personas que a lo mejor tienen 6 meses de duelo, aparentemente iban bien y en el mes 6º caen en una profunda depresión. Claro. ¿Por qué? Porque reprimieron, callaron, pospusieron la pérdida, pospusieron hablar del ser querido y esos son errores que a la larga nos van a cobrar una factura muy cara y nos van a hundir emocionalmente. ¿Qué sucede cuando un padre de familia o una madre, su hijo muere de una manera trágica o una manera violenta y se reprime el llanto porque de esa manera aparenta fortaleza? Claro. Y aparenta, no tanto que quiere aparentar fortaleza, quiere dar fuerzas, entre comillas, claro, a sus otros hijos o a toda la demás familia. Claro. ¿Qué sucede a la larga con estas personas? El duelo se encapsula y se vuelve un duelo complicado. Es decir, y yo lo entiendo, es en nombre del amor. Todos los errores que cometemos en una situación de duelo es en nombre del amor. Soy esposo y quiero darle fuerza a mi esposa. Soy madre, le quiero dar fuerza a mis hijos. Soy hijo, le quiero dar fuerza a mi madre. Entonces, en el nombre del amor, toda la familia se calla el duelo. Pero no se dan cuenta que al callárselo, están como borrando del mapa a ese ser querido que murió. Pero ese ser querido ahí está. Físicamente ya no está en la familia, pero psicológicamente, emocionalmente, forma parte de la familia. Entonces, lo que se causa es un silencio. Y a veces se causa con los niños, Tesla, porque se cree que los niños no lo entienden. Se deja de hablar del ser querido, se vuelve un silencio y lo que se hace es congelar el dolor. El dolor va a salir en 3 meses, 6 meses, 1 año. Hay personas que tienen 10 años de un duelo no resuelto. Y esas son las consecuencias. No hablé del dolor, no expresé mis emociones, postergué hablar del ser querido y tenemos personas en procesos psicológicos por tener 10 años, 12 años, 13 años de no superar un dolor de un ser querido. Es realmente peligroso encapsular o retener, ¿verdad?, una emoción. Claro. Aunque parezca mentira, pero el hecho de no llorar
si es algo que se siente porque es un ser querido, es parte de la liberación, de la sanidad. El llorar es liberación. Sí, sí, el poder llorar, el llorar es la manifestación de la tristeza, ¿ok? Entonces, el llorar no es un sentimiento, es una emoción. Claro. Y si yo estoy triste, lloro. Entonces, lo que pasa es que vienen nuestras estructuras psicológicas muy profundas. Si en mi familia no se llora, entonces tengo la pérdida de un ser querido, sigo actuando igual. Entonces, el expresar los sentimientos es el mejor camino para elaborar el dolor, el hablar del ser querido, recordar al ser querido de sus anécdotas, lo que hizo, porque es que estoy hablando, está ausente físicamente, pero en el sistema familiar está presente, es parte de nuestra vida. Seguiremos hablando, reconozco, no estás, pero te recuerdo lo que hacíamos, lo que vivíamos, y el ir hablando ayuda mucho a elaborar el dolor. Eso es importante, ¿verdad? Recordarle a todos nuestros televidentes que cuando un ser querido parte, ¿verdad? Ya físicamente no está, pero nada ni nadie sustituye ese lugar en el corazón de un padre, de una madre, de una esposa, de un hijo, de un hermano, de un amigo. Claro, porque ese ser querido está en el sistema familiar y entonces el reconocer que está da mucha fuerza, pero claro, está muerto, pero forma parte de, no es negarme, o sea, está vivo y está aquí con nosotros, no. Físicamente no está, pero psicológicamente, emocionalmente está y forma parte de nosotros y eso permitirá ir como asimilando que la pérdida ha llegado a nuestra vida y hay un momento hay que decir adiós, Y es interesante, licenciada García, las funciones que desempeña o que realiza el teléfono de la esperanza, que tiene muy bien puesto el nombre, el teléfono de la esperanza, o sea, trae esperanza a muchísimas personas que pueden llamar, ¿verdad?, a los teléfonos y que quizá usted nos pueda ampliar un poco más porque tengo entendido que va a haber precisamente un taller o un seminario sobre el tema, ¿verdad?, para personas que están en proceso de duelo. Fíjate que es bien importante poder, aprovechando y hablar del teléfono, que hay dos formas de afrontar el duelo y ambas son paralelas y son beneficiosas. El teléfono de la esperanza es una organización que ofrece ayuda psicológica que te permite enfrentar la crisis que te ocasiona la pérdida de un ser querido. Sin embargo, también no vamos a negar que ante la pérdida, la presencia espiritual es un elemento muy importante. El teléfono abarca una parte, que es la psicológica, y algunas personas que la complementan con la espiritual, con la iglesia, con la presencia de un pastor, la presencia de un sacerdote. Es importante diferenciar, ¿ok? Porque la pérdida son dos formas de afrontarla. Nosotros la afrontamos desde la psicología. Somos una organización sin fines de lucro que tenemos el servicio de intervención en crisis y tenemos un taller específico que se llama Elaborar el Duelo y es un taller para personas que tienen de 4 a 6 meses de haber vivido la pérdida, porque lo que se vive en los primeros 4 meses nadie lo puede evitar. O sea, no hay psicólogo que lo pueda detener. No hay medicamento que lo pueda detener. Yo tengo que vivir ese dolor de la pérdida. Pasado esos 4 meses, si yo experimento que no logro superar la pérdida, viene este taller, que es un taller grupal donde está liderado por un psicólogo y el psicólogo acompaña a un grupo de 12 personas. Cada una ha perdido a alguien, un papá, su pareja, un hijo, un amigo, un hermano, que sienten que no pueden caminar solos y cuentan con herramientas grupales que le permitan primero identificar en qué etapa estoy. Estoy en esta etapa de mi dolor. Y una vez identificada, el psicólogo con el grupo le ayuda a caminar hasta llegar a la aceptación, que es el fin último del ciclo del duelo. El proceso dura 12 semanas, ahorita en todo el mes de abril vamos a hacer entrevistas, pueden llamar al 21 57 80 11 y dejar su número, su nombre y va a haber un psicólogo que le va a llamar para poder aplicar una entrevista inicial, para ver si la persona aplica al taller. Cuando tenemos el grupo de 12 personas, en mayo, arrancaría el taller de elaboración del duelo. ¿Y cuál es el requisito? ¿Solamente llamar al teléfono, inscribirse o hay un requisito especial, adicional? ¿Solamente personas que tienen 6 o 4 meses de haber perdido un ser querido o no importa hace cuánto tiempo perdió un ser querido? Ese dato es lo que es importante. Es bien importante. En la entrevista preliminar que hacemos, indagamos un poco a profundidad. Ciertamente el tiempo mínimo 6 meses. El tiempo máximo no ponemos tope, pero generalmente
Si el duelo tiene más de 5 años, estamos hablando que puede ser un duelo patológico y el abordaje puede ser diferente. Por eso la entrevista preliminar, el psicólogo conversa con el candidato, indagan sobre el tipo de pérdida, las experiencias que ha vivido, para poder ver si esta persona aplica el taller o aplica una terapia individual, que también damos terapia individual gratuita con psicólogo, para poder manejar más directamente el proceso. ¿De qué horas a qué horas la gente puede llamar a este teléfono que tenemos en pantalla? El 2557-8011 es el número de información. Sin embargo, el número de intervención es el 2558-0808 aquí en San Pedro Sula. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. La persona puede llamar, va a haber siempre un orientador capacitado que le puede escuchar, que le va a atender y le pueden ayudar a encontrar nuevas formas de afrontar el dolor que está viviendo. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche en intervención en crisis y en horario de oficina con el primer número que les mencioné. Excelente, yo creo que es importante para todos nuestros televidentes, ahorita pues ya casi estamos por finalizar esta entrevista tan interesante, y es cuántas personas más o menos diariamente utilizan o llaman al teléfono de la esperanza. Mira, tenemos registrado los últimos 5 años un promedio de 2.000 llamadas anualmente. Diariamente puede hacer un promedio de 15, 20 llamadas. Te decía extra cámara de que a veces las llamadas suben algunas semanas, temporadas, bajan, meses que suben, meses que disminuyen, pero sobre todo un promedio de 15 a 20 llamadas. Es el promedio diario que recibimos de personas que necesitan compartir su dolor y que andan buscando una esperanza, ¿no? Una esperanza hacia sus problemas. Y de ese porcentaje de llamadas, ¿qué porcentaje podríamos decir se deben precisamente a la situación de luto, de dolor? De duelo. Fíjate que es bien complejo porque se mezclan muchos temas. A veces se mezcla duelo con suicidio, se mezcla duelo con violencia doméstica, se mezclan tantos temas. Sin embargo, hemos detectado que un promedio de un 5% de nuestras llamadas es por temática de duelo. Para hablar de este tema desde el punto de vista espiritual y qué es lo que la Biblia nos dice acerca del duelo en un ser humano, hemos invitado al pastor Miguel Pineda de la Iglesia Misión Internacional de Ocotepeque. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es un privilegio estar aquí, honro públicamente a Dios, doy gracias a Dios y segundo a mi padre espiritual, el apóstol Alejandro Espinosa y a la pastora Yulicia. Como usted lo dice, es muy importante, es muy necesario el tópico, es necesario ahora en nuestra sociedad y podemos partir de algo muy importante, reconocer que la muerte viene como resultado de lo que un día fue Adán. Adán estaba en un estado permanente, continuo, en un Edén, ¿verdad? Todos tenemos un Edén en la vida, representa familia, hogares, negocios. ¿Y cuál es el resultado de la muerte? No se desconocía. Consideramos, licenciada, que nadie está preparada para ella. La muerte nadie se prepara. Muchas personas dicen que la muerte viene, muchos por casualidad, pero yo considero que Dios tiene propósito, destino y llamado, sabe el día específico, pero en ese sentido Adán vivía en un estado permanente donde no había enfermedad, en un estado donde la presencia continuamente se movía. A partir del pecado, es la raíz del pecado específicamente que viene la apertura, se conoce la muerte, se conoce el dolor. Es más, en Génesis 3:15, por primera vez se conoce lo que es el temor o el miedo. Una persona tiene la muerte de un ser querido, siente temor interno, ¿no? Es algo interno. Partiendo de esa premisa, considero que la muerte es un proceso. De igual manera, la transformación, la liberación es algo interior. Y partiendo de la pregunta que usted nos hace, licenciada, creo que luto y dolor es separado. Son términos muy diferentes. Considero que el luto es algo interno, el luto es algo externo. ¿De qué manera? Usted se ha dado cuenta, en los pueblos se conoce mucho, las personas dicen yo estoy con usted, estoy en su dolor, le acompaño, es algo momentáneo. Mientras que el luto es algo momentáneo, el dolor es algo permanente, es algo constante, es algo interior, ¿verdad? Entonces, en ese sentido hay muchas personas que hoy están pasando por un proceso muy difícil, la muerte de un ser querido, la muerte de un familiar, un baby, no sé, madres que están sufriendo por sus hijos, se fueron, tuvieron un accidente, emigraron, y hoy por hoy hay un dolor interno. Bíblicamente conocemos el caso, en Marcos capítulo 5 específicamente, de un hombre llamado el Gadareno. Es un hombre, dice la Biblia, que Jesús se encontró con él
Y en ese encuentro Jesús pudo ver su exterior, su interior, pero pudo ver que pasaba de sepulcro en sepulcro. Eso denota y es la señal que él continuamente, me imagino, imaginando, que él pasaba recordando un ser querido. No sé, la Biblia no lo narra, no lo dice qué experimentó, qué familiar se murió, pero la Biblia sí dice que pasaba de cementerio en cementerio, de sepulcro en sepulcro, había un dolor externo, lo expresaba a través de un luto exterior. Entonces considero que muchas personas que hoy están pasando por un proceso doloroso necesitan un cambio en su interior. La psicología, la psiquiatría son muy importantes, lo respetamos, pero considero en este caso que algo que está en lo interno se refleja en el exterior. Se necesita sanidad y liberación del alma y del corazón, ¿verdad? Precisamente hablando de esto, hablando de ejemplos o testimonios de dolor en la Biblia, el caso de Noemí, por ejemplo, claro, es una expresión de dolor, ¿verdad? Cuando dijo, se cambió prácticamente el nombre. ¿Nos puede hablar un poco de ese enfoque de Noemí rápidamente para la gente que nos mira y que piensan que son los únicos que están viviendo ese dolor? Sí, definitivamente que en lo personal todos en algún momento hemos pasado por un tiempo amargo, un tiempo de dolor, de necesidad, de escasez. La muerte de un ser querido considero que es una de las etapas más dolorosas. Creo y considero espiritualmente hablando que la primera etapa es el luto, porque es la etapa donde se comienza a reconocer que el ser se murió, que ya no está más, pero luego después viene la parte más complicada y considero que es la parte emocional, el dolor emocional, que la persona tiene que desprender, liberar. La Biblia dice en el original que la palabra liberar es soltar, es perdonar. Muchas personas hoy, de repente un ser se murió y ellos mismos tienen un espíritu de culpabilidad, porque dicen, si hubiera estado a tiempo, si hubiera dado el medicamento, si lo hubiera visitado, si lo hubiera llevado. Y hoy por hoy muchas personas están experimentando luto, tristeza, dolor continuo, y en este caso Noemí lo experimentó. Un momento de tristeza, un momento de soledad, de insatisfacción. Creo que el luto continuo produce una insatisfacción continua, permanente. El gozo de Dios es permanente, ¿verdad? La tristeza también es permanente. Muchas personas que nos están viendo en esta hora, hoy yo vengo a afirmar y a confirmar y a decirle que el único que libera, el único que sana, que transforma es Dios. Pero para ello primero hay que reconocerlo, licenciado, el dolor es permanente. ¿Cuál es la salida? No es la brujería, no es el psicólogo, no es el psiquiatra. Primeramente, Noemí reconoció que Dios era su proveedor, Dios era su sanador. Pasó un momento muy difícil, la amargura, su nombre fue cambiado. Bíblicamente hablando, nuestros nombres son transformados, porque nuestro nombre representa nuestro destino, representa nuestro llamado. ¿Cuántas personas hoy en este momento tienen un nombre en particular, una personalidad, pero están pasando por un tiempo de soledad? Recuerdan fotografías, recuerdan el pasado. Es más, el luto es recordar continuamente el pasado, el inicio, donde todo sucedió. Y en ese sentido, hoy personas que están pasando por un momento permanente, constante de dolor, hay que ir al lugar del crimen, donde todo sucedió, donde se dio el dolor, el momento, la tristeza, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Físicamente, ¿cómo se puede decir, pastor, qué sucede en el alma de una persona que ha sido completamente quebrantada por el duelo, por el luto, por el dolor? Claro. Hace unas semanas un psicólogo me decía, incluso un especialista en nervios, un neurólogo, hay personas que están físicamente sanas y están en silla de ruedas o están prácticamente en depresiones constantes, porque nosotros estudiamos el cuerpo y el cuerpo tal vez está sano de la persona, claro, pero tienen el alma devastada, me decía ese médico especialista, claro, y fue bien interesante. Espiritualmente, ¿cómo lo podemos llamar o decir? ¿Qué claro sucede con el alma de esa persona, claro, en el instante que está en duelo? Bíblicamente, licenciada, se conoce como un alma fragmentada. Está fragmentada, en el alma están las emociones, los sentimientos, la voluntad. Yo creo que Satanás consigue y percibe, él conoce lo que es el propósito, el destino de una persona. Lo primero que hace es paralizar a la persona a través del dolor, ¿verdad? A través de un luto, un ser querido, una desilusión, la partida de un ser. Entonces lo primero que hace es producir, el alma se fragmenta. Cuando una persona experimenta dolor, inmediatamente se sufren las emociones, los sentimientos, las emociones. La Biblia dice que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. En ese sentido, la Biblia dice que el cuerpo un día va a partir a la tierra, del polvo somos y al polvo volveremos. El alma es la que continuamente necesita ser renovada y ser transformada. ¿Por qué es importante reconocerlo hoy? Que se necesita, número 1, reconocer. 2, confesar que nos duele. 3, reconocer que se necesita liberación, porque es ahí donde está el dolor. El dolor es permanente. El luto
solo es un reflejo, pero considero que el dolor es algo que se revela el ser interior. Para Dios es muy importante, licenciada, el ser interior, porque revela sus emociones, sus sentimientos y su voluntad. ¿Qué es lo que menos está de acuerdo hoy? Es eso, emociones, sentimientos. Hay un dolor, hay un ser querido que se está recordando porque fue un familiar muy importante, una persona muy cercana, y hoy por hoy el enemigo ataca emociones y sentimientos, porque si paraliza el corazón, paraliza la vida. Proverbios 3, específicamente versículo 5, dice la Biblia: fíate del Señor de todo tu corazón. Muchas personas que hoy están pasando por este tiempo y por este proceso han entregado parcialmente su corazón. Dice la Biblia que Dios no quiere el 30, el 40, el 50, el 60. Dios quiere completamente todo nuestro corazón. Específicamente hay que traer sanidad al alma. Hay que rendir las emociones delante de Dios. Este hombre que le contaba Marcos capítulo 5, ¿qué experiencia no tuvo en el pasado? A saber cómo murió su familiar. La Biblia no da más amplitud de cómo murió, ¿verdad?, un familiar de él, pero sí narra que pasaba de lápida en lápida, de sepulcro en sepulcro, de tumba en tumba, de cementerio en cementerio. ¿Cuántas personas hoy, por la falta de un ser querido, tienen un espíritu de culpabilidad? Y el espíritu de culpabilidad no es nada más que el sentir la culpa por la pérdida de un ser. La culpabilidad viene por dos cosas. Número uno, por no recibir el perdón de Dios. Y número dos, por no reconocer que se fue un ser querido y hoy por hoy se está pasando por un momento difícil en el corazón. Realmente cómo puede ser marcada el alma. Igual el cuerpo, por supuesto, del alma se transmite al cuerpo ciertas síntomas, ¿verdad? O situaciones de no querer dormir, no querer comer, no desear tomar un medicamento. ¿Hay repercusiones en el cuerpo también? Claro. Bueno, si las emociones y los sentimientos es el ser interior, significa que el cuerpo es el vehículo. Es la proyección. Si una persona está deprimida, el cuerpo lo proyecta. Si una persona tiene la paz de Dios, el cuerpo lo proyecta de igual manera. En ese sentido, hay muchos niveles. ¿Cuál es la señal de una persona que está en un dolor continuo? Mientras que el luto es momentáneo, el dolor es permanente por la muerte de un ser querido, el no reconocer que ya no está, que ya partió, que tiene que descansar en paz. Entonces, mientras el dolor es permanente, ¿qué es lo interior? La pregunta que me está haciendo en este momento, yo considero que es necesario reconocer que hay algo interno que solo Dios puede liberar, que solo Dios puede sanar, que solo Dios puede restaurar. En ese sentido, las emociones son importantes para Dios, el corazón, la voluntad tiene que estar dispuesta. Porque si la voluntad no está dispuesta para ver un cambio en su interior, continuamente lo va a expresar. Las etapas de una persona que está en dolor continuo, se aísla, siente temor, siente rabia, siente temores, siente miedo. Hay muchas expresiones de una persona que está en un luto, en un dolor continuo. ¿Qué se necesita? Sanidad del corazón, liberación del alma, ¿verdad? Entonces, en lo personal, yo pasé años en estas etapas aislado, ¿verdad?, distraído, sin reconocer que necesitaba ayuda, ¿verdad? Hasta que reconocí y entendí que solo Dios producía liberación y sanidad, comencé a experimentar un cambio en mi vida exterior. Comencé en una activación, en una movilización. Mientras tanto, todo estuvo parado. Por eso en lo espiritual para Dios es importante el corazón. Es importante rendir emociones, sentimientos y voluntad. Qué interesante e impactante. La gente nos mira y a lo mejor, por eso es interesante conocer, pastor, la experiencia, ¿verdad?, vivida, porque no es lo mismo un conocimiento que una experiencia, y en su caso particular prácticamente fue en su adolescencia que usted perdió a sus padres, ¿verdad?, a su padre y a su madre en un proceso de preadolescencia y adolescencia, un tiempo en el que alguien puede decir hay tanto que hacer, hay tantas ilusiones, pero usted lo supo afrontar. ¿Quién o quiénes se acercaron a usted para apoyarle y darle esas palabras de aliento y poderlo encarrilar a encontrarse con el Señor, o tuvo que pasar un proceso de muchos años para llegar al perdón? Bueno, mientras tenía conocimiento, no había revelación, pasé por un aproximado de 3, 4 años en el cual me sentí distraído, estaba estudiando bachillerato, perdí años por lo mismo, por la ausencia. Donde la presencia de Dios no está, ahí hay una ausencia. Donde el dolor es permanente, ahí falta la presencia de Dios. Entonces, en ese sentido, hubieron personas que se acercaron, me confortaron, me levantaron, me dieron una palabra de ánimo. Yo quiero decirle hoy a muchas personas que están pasando por ese tiempo y ese momento difícil. Considero que cuando una persona está en un dolor continuo, es muestra y señal que esa persona necesita reconocer, necesita saber que solo Dios lo puede liberar. Y en ese sentido, la culpabilidad
viene como resultado de no reconocer que necesitamos ser liberados, de no reconocer que solo Dios es la respuesta. La culpabilidad continuamente, licenciada, le va a estar señalando. Cuando un ser querido se muere, la culpabilidad está continuamente incesando, recordándole el pasado, la ira del presente, el dolor hacia el futuro. Hay tres cosas muy importantes que una persona que está pasando por un tiempo de dolor es culpabilidad, condenación y convicción. La condenación le recuerda el pasado. La culpabilidad le recuerda el pasado. La condenación continuamente se lo recuerda a Satanás y las personas. ¿Cuántas personas ahora en día dicen es que tú, por tu culpa, fue porque tú no estuviste presente, fue porque tú no lo atendiste? Es más, la Biblia dice que mientras Satanás vino para condenarnos, la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, aquellos que son llamados conforme a su propósito. La convicción hoy, ¿cuál va a ser? Las personas que están pasando por un tiempo difícil es que el Espíritu de Dios es nuestra guianza, Él es nuestra fortaleza. En un momento de debilidad, solo Dios queda. Todo puede faltar, pero Dios es permanente en nuestras vidas. Así es, muchas gracias, pastor. Realmente estamos seguros que esta entrevista y esta importante reflexión que usted nos ha dado al respecto, ¿verdad?, al tema del duelo, del luto, va a ayudar a muchísimo a miles de familias hondureñas, extranjeras, de todo el mundo, ¿verdad?, que hoy por hoy están sufriendo por la pérdida de un ser querido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Más que mano de obra calificada y más que un rubro de la producción nacional, la industria textil maquiladora, estratégica para el desarrollo de Honduras, está donde está gracias a su gente emprendedora, dinámica y trabajadora que día a día hace crecer a Honduras. Esto nos ha llevado a ocupar un lugar privilegiado en las exportaciones hacia los Estados Unidos, lo que permite generar más de 100,000 empleos directos y 500,000 de empleos indirectos. Asociación Hondureña de Maquiladores, impulsando el desarrollo del país. Pastor, hablamos que en el luto, el dolor son dos cosas diferentes, ¿verdad? Pero que el alma es fragmentada, el alma tiene que ser liberada cuando una persona está en este proceso de dolor, ¿verdad? Casi constante. Y luego hablamos que en el cuerpo hay cierta sintomatología de una depresión y se muestra, se revela, ¿verdad? Porque la persona se aísla, la persona se esconde, la persona evita, ¿verdad?, estar con otras personas. ¿Y qué sucede con el espíritu de una persona? Porque somos seres tripartitos, ¿verdad?, espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué sucede con el espíritu de una persona en este proceso? En ese sentido, licenciada, lo que el enemigo persigue desde el inicio es el propósito de una persona. Cuando una persona desconoce su propósito, pasa por un momento difícil, por un momento de soledad, de tristeza, desconoce lo que está pasando en su interior, aunque lo representa y lo refleja a través de un dolor continuo, ¿verdad?, tristeza, lágrimas, personas que se aíslan, personas que se sienten solas, pero específicamente una persona que en lo espiritual desconoce lo que está pasando en ese momento, no sabe cómo orar, no hay una vida de oración, no hay una vida de comunión, porque en el espíritu es donde se da la relación de Dios con el espíritu del hombre. Esa parte no se da, esa parte es fundamental en un momento de dolor. Cuando una persona reconoce y acepta que Dios es la salida, que Dios es la solución, hay una comunión. Lo primero que se pierde en un momento de dolor es la ausencia de la oración. Número 2 son las relaciones. Las relaciones son riquezas, las relaciones traen y expanden las relaciones con los demás. En ese sentido, lo que se pierde en el ser del hombre son relaciones. No hay una relación, no hay comunión, no hay un discernir, no hay un percibir. ¿Qué es lo que Satanás persigue? Persigue es el llamado de esa persona. Es que esa persona se puede estancar, se paraliza. Una persona que está en un dolor continuo no puede avanzar, no tiene visión, no tiene una vida de relación, no tiene una vida de oración. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el enemigo persigue? Paralizar su corazón, paralizar sus actitudes. Una persona que está en un dolor continuo, continuamente usted la va a ver, es en una actitud negativa, ¿verdad? Me hicieron, estoy solo, no me siento acompañado, acompáñeme. Y sobre todo, una muestra que no se puede, algo que no se puede hacer en un tiempo de dolor es, ¿cómo saber cuando una persona, el dolor está permanente? Cuando recuerda a ese ser querido con mucha tristeza, como que si fuese ayer. Eso es muestra y señal que esa persona en su vida espiritual comenzó a decrecer, comenzó a bajar su nivel de oración, su nivel de relación, su nivel de comunión. Ya no hay comunión con Dios, ya no hay un percibir, un discernir. Cuando eso se desconoce,
se desconoce el propósito. Para Dios es importante el propósito. Por eso es importante que la persona que está pasando por ese tiempo, por ese proceso, porque considero que es un proceso, ¿verdad? Así como el dejar de beber, el dejar de fumar es un proceso, no es de la noche a la mañana, es un reconocer. Primero es el reconocer. De igual manera, una persona que en su vida espiritual ha decaído no lo va a notar, pero sí lo va a reflejar a través de las actitudes. En lo personal, yo me recuerdo que hubo un aislamiento completo de la familia, de los seres queridos. Yo decía, ¿por qué a mí? Si soy un hijo de Dios, ¿por qué me pasó? ¿Dónde está Dios? ¿Qué te hiciste? ¿Que acaso no me quieres? Son preguntas en la ignorancia. La Biblia dice que Dios pasa la ignorancia de los tiempos, los pecados. Pero muchas personas que hoy van a ver este programa y que están pasando por ese proceso, es un tiempo de proceso, estoy seguro que van a transicionar. Y de un sitio, de un lugar de dolor, van a pasar a un lugar de paz, de un lugar de resentimiento, van a pasar a un lugar de liberación. Ese es el propósito de Dios, que sus hijos experimenten lo que es el gozo continuo. Mientras la felicidad es momentánea, el gozo de Dios es permanente. Ahora, ¿cómo? Muchas personas pueden decir, pastor, ¿cómo usted puede decir que yo puedo tener gozo? Si estoy pasando por un momento difícil, son 3 años, el accidente, el vehículo, mi esposo se murió, no tengo padre para mis hijos, pues déjeme decirle que es el propósito. La Biblia dice en Romanos 8:28 que Dios ama a sus hijos y que fueron llamados y son probados conforme a su propósito. Entonces todos tenemos un propósito. El propósito de Dios es que usted sea liberada o liberado. Hay jóvenes que en este momento perdieron madres, perdieron padres. Hoy se están criando con sus abuelos o bisabuelos, etc. Hoy por hoy dicen, ¿qué hago con mi vida espiritual? No tiene sentido. Cuando la vida espiritual no se atiende, cuando no hay una continua relación con Dios, la vida parece que no tiene sentido. No hay un por qué vivir, no hay un por qué existir. Pero cuando Dios está a esa persona preparándole en lo personal. Yo un día le dije, licenciada, al Señor, ¿por qué había experimentado? Yo sé que es un proceso, nacer, crecer, reproducir y morir, es un ciclo, pero en Dios es muy diferente. Desde la óptica de Dios, licenciada, para muchos que están viendo este programa, pueden decir, estoy en un tiempo de tristeza, estoy en un tiempo de dolor, pero desde la óptica de Dios dice, estoy probando tu actitud, estoy revisando tu corazón, estoy revisando tus emociones, estoy revisando tus convicciones. Hoy muchas personas son creyentes, son hijos de Dios, qué bueno, qué excelente, pero Dios está pasándolo por un tiempo de proceso, por un tiempo de prueba, donde estoy seguro que usted no se va a quedar donde inició. Estoy seguro que la vida espiritual va a ir a otro nivel, va a crecer. En vez de decrecer, su vida espiritual va a comenzar a crecer. No mire su inicio, mire su final, no mire su pasado, mire su futuro. No mire lo que pasó ayer, sino lo que va a acontecer en estos próximos días. Isaías lo dijo de una mejor manera, yo que anuncio el final en el inicio. Hoy puedo anunciarle y decirle por experiencia, por conocimiento y por causa que yo estuve en ese dolor. Yo estuve en ese valle de soledad, yo estuve en esas aguas llamadas Mara, donde todo es amargura, donde no hay convicción, donde parece que Dios no está, pero Dios está presente. Cuando más Israel, licenciada, se sentía triste por la muerte de sus seres queridos, Dios levantó a Moisés, lo sacó con su pueblo, en el desierto se rebelaron, dice la Biblia en el libro de Números, y los padres se quejaban por la muerte de sus seres queridos. Para ese pueblo que se quedó en el desierto, ¿cómo decirle que Dios existe, que Dios es real? Para esa madre que hoy dice, ¿cómo decirle a mis hijos que están creciendo que perdí un baby cuando yo tenía, ¿qué? 3 meses, 4 meses? Pues déjeme decirle que conforme al propósito está siendo procesado. Si usted logra pasar, si las personas que están en sintonía logran asimilar y entender que es conforme a un propósito, muchos podrían decir, ¿acaso Dios, el propósito es matar personas? No es el propósito de Dios. Yo creo que la decisión de sentirse libre o la decisión de sentirse atado a un pasado, en ese luto, en ese dolor, es una decisión personal. Su palabra está, su presencia está, la oración como lugar para entrar a la habitación de Dios está a las 24 horas, 7 días de la semana, está constante. La decisión de muchos hoy tiene que ser personal. Yo soy, licenciada, una evidencia de lo que Dios pudo hacer. Cuando yo creí que no habían posibilidades, Dios dijo, hay posibilidades. Cuando el médico dijo, estás enfermo, igual que tu familia, te vas a morir, Dios dijo, vas a vivir. Hoy vengo a declarar vida donde hay muerte. Hoy vengo a declarar que familias se levantan, hombres se levantan, mujeres se levantan. En lo espiritual, usted nació para hacer cosas mayores. No se quede en ese sitio donde está. Hay cosas mayores que usted tiene que experimentar en Dios, en su relación, en su comunión con Dios, ¿verdad?
realmente impactante cuando usted lo ha vivido, o sea, usted está diciendo algo que usted vivió y cómo Dios lo sacó de ese proceso, todo lo que nos ha enseñado, realmente una cátedra de vida, ¿verdad?, basado en lo que la Biblia nos enseña, y es que la trampa del enemigo es, este es el momento perfecto, este es el momento más oportuno, ahorita tenés cólera, tenés frustración, tenés odio, tenés ira, rencor, sed de venganza, si fue que el ser querido fue asesinado, murió trágica o violentamente, etcétera. Realmente es una oportunidad en la vida de un ser humano, aunque uno no lo vea así en ese instante, para pasar a otro nivel en el mundo espiritual. De acuerdo a todo lo que usted nos acaba de decir, es una oportunidad para pasar a otro nivel, ¿verdad? Claro. Y quizá hablando siempre de este tema, pastor, ¿cómo podemos consolar? Y ya lo dijo usted muy claramente, la única salida es encontrarnos con Dios, es la relación con Dios, la relación con nuestros hermanos, amigos, es no aislarnos. Pero principalmente es la oración, ¿verdad? La conexión con el Padre, lo que nos va a dar la vida, es que esa es la fuente, es el tanque de oxígeno para cualquier ser humano, no digamos para alguien que ha estado en un proceso de duelo. El consuelo, en el caso suyo particular, ¿en qué proceso de su vida, un adolescente, ¿verdad?, llegó ese consuelo y cómo lo marcó? Y luego ahora imagínese, llegó usted a ser un pastor, ahora claro, usted dirige una iglesia, una congregación, y usted puede transmitir de lo que Dios le dio, porque de lo que recibimos es lo que nosotros damos. Claro, en particular, licenciada, creo que el tiempo que uno tarde en reconocer será el tiempo que Dios tarde en liberar. ¿Cuál es la solución? De repente las personas que están viendo el programa han escuchado esto trilladamente. Yo sé que Dios es la solución, yo sé que puedo orar, yo sé que Dios tiene un propósito para mi vida, pero las personas que hoy están viendo dicen, pero ¿cómo calmo el dolor? ¿Cómo calmo la ansiedad? La pérdida de un ser querido. Número uno, hasta que usted reconoce. El reconocer a tiempo es permitir que Dios pueda liberarlo. El tiempo que tarde en reconocer será el tiempo que Dios tarde en liberar. Hasta que tuve un encuentro con Dios, ¿en qué sentido? Reconocí la amargura, reconocí el resentimiento, la ausencia, ¿verdad? Es un vacío. El dolor es una experiencia continua, es un vacío, ¿verdad? Y muchas personas no quieren reconocer que el ser ya partió, que ya está descansando. En lo particular me ha tocado tratar específicamente en esta semana una persona que trabaja para repuestos, el diario vivir, vende vehículos. Tuve una experiencia con él, me acerqué por un tema en particular y me decía, pastor, comenzó a llorar. Llegué y le dije, ¿cómo se siente? Él perdió una niña, fue trágicamente en un balde de agua, perdió una niña y se ahogó en un instante. Y algo curioso, donde él trabaja, enfrente está un cementerio. Ahí fue depositada los restos de su hija. Y me decía él llorando, yo todos los días antes de entrar a trabajar tengo que ir al cementerio, tengo que ir a visitarla. Y le decía, ¿y cuál es su experiencia? ¿Qué es lo que usted siente? Me decía, siento que está cerca de mí, siento que no se ha ido. Entonces, ¿qué es lo que hace el dolor continuo? Cuando no se reconoce el consuelo, ¿verdad? Lo que se hace es, en lo espiritual, se abre una puerta, se conoce como derecho legal. El derecho legal que el enemigo permite para que esa persona pueda ser hundida en la depresión, en la opresión y en la ansiedad, se conoce como esa puerta que se abre en el alma, en las emociones. Entonces, me decía él, continuamente siento tristeza. ¿Y se siente que usted ha avanzado? ¿Se siente que ha mejorado? Me decía él, en lo particular no. Entonces, muchas personas hoy, cada vez que recuerdan al familiar y lo recuerdan con dolor, en vez de avanzar, lo que hacen es retroceder. En el consuelo, en lo particular, lo recibí hasta que reconocí. Lo primero que tiene que hacer hoy cualquier persona que nos esté viendo, hombre, mujer, joven, es reconocer la ausencia de ese ser querido. 2, es liberar, es soltar. La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 32, dice que los que conocen la verdad los hará verdaderamente libres. Entonces, una persona es liberada hasta que reconoce que ha estado con esa dolencia, que su corazón ha estado dolido, que ha estado enfermo. En ese momento Dios comienza a hacer sanidad. Con toda propiedad les puedo compartir que hace exactamente 8 años mi familia fue fuertemente sacudida por la muerte violenta de mi hermano Armando Callejas. Él era abogado, un hombre alegre, dinámico, entusiasta, lleno de ilusiones y sueños.
pero la ola de violencia que azota al país lo arrebató de nuestra familia y trajo consecuencias que impactaron nuestras vidas. Mi padre sufrió un infarto, mi madre estuvo 3 meses en silla de ruedas a causa de una depresión severa. Todo esto solo pudo ser superado por la intervención divina, que nos ayudó dando fortaleza, paz, y en medio de la tormenta, allí vimos la mano de Dios sosteniendo nuestras vidas, y por eso es que hoy yo animo a todo el que está atravesando una crisis por la pérdida de un ser querido, que el único que les puede ayudar es nuestro Padre Celestial. Esperando que este programa haya sido de bendición para su vida, le invito cada lunes a las 7 de la noche y los sábados en repetición a las 8 en este mismo canal y a esta misma hora, que pueda sintonizar su programa Deja tu Huella. Que Dios le bendiga. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. No importa si tú has fracasado, si no te han salido las cosas como querías. Sigue, que nada te detenga, Honduras te necesita, vamos, deja tu huella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella, deja tu huella. Aquí nacimos, aquí crecimos, esta es nuestra tierra bella. Mira siempre adelante, con mucho optimismo, Honduras lo necesita. Catrachos, juntos lo lograremos, juntos avanzaremos por nuestra Honduras bella. Deja tu huella, deja tu huella. Honduras eres tú, soy yo, hagamos juntos la diferencia. Deja tu huella.